Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Hoy contamos con la presencia de un amigo, Ricardo Álvarez, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y bueno, tenemos aquí detrás la pantalla con una palabra rara para nosotros, pero luego hablaremos de Luego ello. hablamos. A mí me gusta, primeramente, presentar y que se presente la persona, porque creo que es importante. Para Dios son importantes las personas Ujú, y para nosotros tienen que ser importantes las personas. Luego los movimientos están hechos por personas, pero es importante saber con quién estamos tratando, ujú, ¿no? ujú. ¿Quién es Ricardo Álvarez? Bueno, Ricardo Álvarez es un madrileño nacido en el barrio de Cascorro. Casi voy a hacer 60 años ahora en diciembre. Madrileño de cuarta generación, gato, que dirían los Ujú. madrileños, que tuvo una infancia normal y corriente, no nada que destacar, ni de bueno ni de malo. Pero sí es verdad que dentro de nuestra familia, mi hermano mayor conoció al Señor Jesucristo y eso hizo que nosotros también pudiéramos conocerle. A la edad de 12 años yo me bauticé y ya a los 13 años comenzó mi vida, voy a llamarle evangelística, misionera, no sé cómo decirlo. Ya empecé a predicar en las calles de Madrid con los megáfonos antiguos, no sé si te acuerdas, con esos Ya, megáfonos ya. que atronaban a toda la ciudad. Y ahí empezamos a trabajar y desde entonces he estado y sigo sirviendo al Señor. Ya son bastantes años, dedicado al pastorado, pastor de pastores, también ejerciendo ese trabajo con adolescentes, con jóvenes, con personas mayores y centrado principalmente en el liderazgo. Soy coach empresarial y directivo y siempre me ha interesado el pensamiento o la idea de que cada persona tiene que aprender a liderar su propia vida. Claro. Lamentablemente, cuando uno no lidera su vida, pues hay desastres. Y cuando uno no tiene su mundo interno resuelto por la gracia del Señor, pues al final hay desastres. Entonces, dentro del mundo evangélico, mi trabajo ha sido ese, poder enseñar a las personas a aprender a autoliderarse con el poder del Espíritu Santo y a ser líderes de su propia vida para poder trabajar con otros. Eso me ha llevado a poder desarrollar ese trabajo en muchos ambientes, entre ellos el ambiente empresarial y político. Y de ahí ese gen que surgió, no voy a decir de una manera espontánea, estoy convencido que lo que estoy haciendo ahora y hace años que llevo realizando es un llamado de Dios a hacer precisamente o a ejercer ese llamado apostólico dentro de ese mundo político de gobierno y aprendiendo también a moverme en él y enseñando también en el mundo político a liderarse, porque gran parte de lo que tenemos hoy en política y de los que nos gobiernan, su principal problema también es ese, no saben Claro, gobernar su propia vida. claro. Eh, Dices que es del barrio de Cascorro y llevas más batalla evangélica que Cascorro, ¿no? Que la Virgen de Exactamente, Cascorro, ¿no? exactamente. Es decir, yo cuando pasas por ahí, por la plaza de Cascorro y ves allí la estatua con la mochila y esas Sí, cosas, sí. dices, bueno, qué bueno que haya otros guerreros que trabajan en otras batallas o que pelean en otras batallas. Ujú. Entonces, ¿tú eres pastor en una iglesia? Ahora mismo no, dejé el pastorado activo como lo que tenía, la iglesia local que tenía, la entregué al ministerio en el que hasta ahora me he desempeñado y me he dedicado total, espiritual, mi cuerpo, por decirlo así, a este trabajo político todo el tiempo. Claro, hemos coincidido en algunas actividades porque los que están interesados en los temas, como dicen, aquí somos unos poquitos los que estamos siempre en la batalla, ¿no? Ujú, Y siempre los mismos y coincidimos en diferentes aspectos, ujú, ¿no? Eh, Desde la realidad del mundo evangélico, que muchas veces ha sido refractario ujú. a entrar en algunas áreas, ¿no? Como el área política, Ujú. no sé si has encontrado ahí apoyos o enfrentamientos o qué has Ujú. encontrado. Como diría mi madre, hay de todo como en botica. Es decir, he En la encontrado, viña del Señor hay de todo, exactamente, ¿no? también. Sí he encontrado apoyos, los mínimos, voy a ser honesto y sincero, porque la realidad es que, como has dicho muy bien, la iglesia y el mundo evangélico no ha entendido que hacer política no está fuera de nosotros. Yo creo que la manera más sublime de hacer política, aunque suene extraño, la hizo Jesús en las bienaventuranzas. La manera en que habló de justicia social.
habló de los mansos que van a heredar la tierra, ciertas cosas que deberían estar en los conceptos políticos y que son parte de la justicia de Dios. Al no darse cuenta el mundo evangélico de eso, quizá hemos cedido demasiado espacio a las tinieblas, vamos a decirlo así, y han gobernado a sus anchas hasta ahora. Es verdad que hay resistencia en algún núcleo del mundo evangélico, pero también es verdad, y en el medio que me muevo también, en la parte de Hispanoamérica, en la parte de Estados Unidos, veo que se va avanzando en este pensamiento político y de la importancia de que los cristianos puedan entrar en política, siempre entendiendo, obviamente, que hay líneas que nunca podremos atravesar, porque son las nuestras. Y siempre desde un punto de vista misional, ¿no? Exactamente, exactamente. Hace un tiempo unos hermanos me decían, ¿y cómo nosotros podemos introducirnos en el mundo de la política, ¿no? Y yo les dije, mira, yo os invito a foros donde yo estoy, vais invitados por mí, luego la siguiente vez ya tenéis que ir por vuestra cuenta. Claro. Pero la única forma de poder participar en esos mundos es estar en medio de ellos. Totalmente de acuerdo. Es decir, eso de tener un mensaje, como decías, tú has dicho apostólico, pero profético. Sí. El apostólico es el que va y está, claro, y va a estar trabajando ahí, y el profético es el que quiere desde fuera echarles todas las proclamas. Claro. Y cuando alguien entra en esos mundos, en esos ambientes, tanto sociales como políticos, desde fuera y no es parte, no es recibido. Exactamente. ¿No? Tiene que haber un trabajo... Claro, el trabajo tiene que estar primero en no tener miedo. O sea, no tener miedo a... La sal, tal y como lo denominó Jesús, está puesta para dar sabor a los alimentos también. Pero también está para que la carne no se corrompa. Eso, así se usaba en el tiempo antiguo. Quiere decir que si no se mezcla, es imposible, es como la levadura. Tiene que funcionar mezclada con algo. La Iglesia ha hecho muy bien su trabajo, o muy bien, o relativamente bien desde fuera. Como tú decías muy bien, puedes hacer un acto, puedes ayunar, orar, todo está correcto. Pero tú tienes que saber primero qué piensan los políticos, segundo, poderte mezclar con ellos sin perder los principios. No hace falta perder los principios. Es absurdo el que dice que meterse en política ya es entrar en un terreno diabólico. No. Tú vas a mantener los principios. Eso es como decirle a un abogado que por ser abogado se va a volver también del lado oscuro. No, hay abogados cristianos, hay médicos cristianos. ¿Por qué no va a haber políticos cristianos? Por eso, quizá el primer llamado que yo quiero hacer en el programa tuyo y de esta emisora, de esta radio, esta televisión, perdón, es no tengamos miedo, mezclémonos, estemos en los foros donde esto sucede, donde la gente decide, escuchemos. Yo tuve, fíjate, un testimonio personal. Yo el año pasado lo pasé estudiando filosofía política en algo que no tiene nada que ver con el mundo evangélico. ¿Por qué lo hice así? Porque quería tener un pensamiento crítico. Quería saber qué hablaba otra iglesia cristiana acerca de política y cuáles son sus bases políticas que hasta ahora incluso les ha permitido tener hasta un Estado. Significa que ellos tienen algo que decir con respecto al tema de gobierno y de política. Pues estuve 6 meses aprendiendo cómo ellos piensan. Estuve involucrado con esas personas. Todo el mundo sabía que era evangélico. Nadie me rechazó, nadie me estigmatizó. Al contrario, ellos mismos reconocían algo muy curioso, que quizá ahora el mundo evangélico, sobre todo en Hispanoamérica, está haciendo bastante más por la acción social, por los derechos, que está haciendo en algunos sitios lo que conocemos con la iglesia tradicional. ¿De qué me ayudó eso, Ramón? Evidentemente a tener un pensamiento más amplio, a saber qué es lo que nos falta a veces como evangélico, tener y defender un relato. Nuestro relato no está basado en experiencias humanas solamente. Nuestro relato está basado en la palabra. Nuestro relato está basado en la experiencia que tenemos cada uno de nosotros con Cristo en nuestro interior. Ese es un relato muy poderoso, pero lamentablemente, como no hemos sido capaces de empatizar, de trabajar con el resto de personas, nuestro relato se convierte en un relato extremista, fuera de contexto, en el cual estamos resolviendo hoy y dando respuesta a cosas que ya nadie se pregunta. Ahora hay movimientos cristianos y no cristianos que están haciendo muchísimo
por la justicia social. ¿Por qué no vamos a involucrarnos y a escucharlos y saber qué podemos aportar también nosotros? Si la sal entra en algún lugar es para dar sabor. Hagamos nuestro trabajo, no tengamos miedo. Claro. En la Biblia nos dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Correcto. En un sitio y en otro la victoria, ¿no? Exactamente. Cuando falta el consejo del evangélico, el mensaje que llega a los que toman decisiones es parcial, Claro. pero ¿de quién es la culpa? Correcto. Yo creo que ese es el gran problema. Si tú no das tu parecer porque no entras en los círculos donde se toman las decisiones, por lo menos donde están abiertos los oídos, la persona que toma decisiones va a tomar decisiones en base a la información que tienen. Exactamente. Y luego nos quejamos de que toman decisiones parciales o desviadas hacia cierto lado y no han tenido en cuenta lo que llamamos nosotros la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Claro. Fíjate, Ramón, el otro día ocurrió un hecho puntual en el Ayuntamiento de Madrid. Se aprobó una ley, por decirlo así, de apoyo a las mujeres que habían abortado con respecto al síndrome posaborto. Se llegó a ese acuerdo entre dos partidos políticos de la derecha, vamos a decirlo así. Luego hubo una especie de lío y uno se detractó y dijo que no quería saber nada de esto. Pero lo curioso es que alguien me llamó y me dijo, es que tendrían que consultar antes a los que sabemos, a los cristianos que sabemos de esas cosas. Sí, pero ¿dónde estabais? Claro. ¿Dónde está el teléfono para que ellos puedan llamarnos y llamarnos y decirnos qué pensáis sobre esto? No estamos. Y si no estamos, no nos van a consultar a nosotros. Claro. Significa que nuestra ausencia hace que ese hueco en el cual no estamos lo llene otro. Y resulta que ese político de turno, porque no tiene por qué saber la verdad la proclamamos nosotros, Ramón. Él no tiene por qué saberla. La Biblia nos dice, Pablo dice que la mente humana está mediatizada, trabajada por las tinieblas. Nuestra labor es ser luz en ese lugar. Y si yo no estoy en la política, si yo no estoy en un Congreso de los Diputados como un asesor, si no estoy en el Parlamento Europeo, si no estoy en determinados lugares, ¿cómo van a saber cómo pienso? Ellos tendrán sus bases cristianas, pero tan livianas que no les compromete a nada. Claro. Por eso el llamado es ese, y lo dices muy bien. Tenemos que estar. Que a veces vamos a escuchar cosas que no nos gustan, por supuesto. Que a veces hay cosas que no es que tengamos que decir a todo bien, pero sí escucharemos cosas para saber que lo que están diciendo, si no tienen razón, tenemos que formar un relato para decirles, no tienes razón por esto, por esto, por esto y por esto. Dejémonos ya y con todo el respeto a la audiencia, a todos los que están aquí escuchando, que el versículo tal, porque dice tal cosa, es la clave. Esa es la clave, pero detrás de nosotros hay toda una base científica, humana, intelectual, de doctores, de médicos, que pueden hablar sobre ciertos temas, que nos puede dar todo el parámetro completo para tener un relato real y no decir cosas sesgadas, que es evidentemente lo que no nos podemos permitir. Claro. Una vez tuve la oportunidad de estar con un político, entonces él era diputado, ahora está en el Senado. Y estuvimos casi una hora hablando y él me decía, mira, nosotros tenemos que tomar decisiones y de muchas áreas, de muchos aspectos, y a veces tenemos que saltar de una cosa a la contraria y realmente no sabemos. Claro. No sabemos. Y necesitamos conocer, o por lo menos que haya consejeros a todos los niveles que nos puedan. Ciertamente yo me ofrecí, nunca me llamó, pero bueno, es igual. Pero lo importante es decir, oiga, estamos aquí. De hecho, otro político también importante, no quiero dar nombres, pero él nos decía, hombre, nosotros algo también sabemos y tenemos nuestros asesores. Claro. Quiere decir, si usted cree que está en posesión de la verdad, se está equivocando, porque realmente nosotros no estamos en posesión de la verdad. Claro. Tocamos áreas que son ciertas y tenemos ciertas revelaciones, pero cuando estamos metidos en nuestra cueva, no tenemos un conocimiento real de las cosas, ¿no? Claro. Y si tú te crees eso, pues que tienes una verdad profética y que los demás tienen que sujetarse a tu verdad, primeramente, desde la soberbia no hay nadie que vaya a aceptar un consejo. Exactamente. Si tú estás
creyendo que estás por encima de los demás, si tú vas con humildad, antes fuera de antena, ¿no? Hablabas del mensaje de las bienaventuranzas, ¿no? Jesús habla con autoridad, pero desde la humildad. Exacto, exacto. Con lo cual, mucha gente recibe su mensaje, ¿no? Exacto. Y creo que es importante, primeramente, cambiar el paradigma del mundo evangélico, decir, mira, no podemos ir a la sociedad dando bibliazos, correcto, porque eso no lo reciben. Tenemos que ir humildemente. Algo que has repetido varias veces, que es el relato. Últimamente está muy de moda la palabra relato. Y muchas veces el relato es manipulación. Claro, claro. ¿No? Pero nosotros podemos ir no solo con relatos, sino con evidencias. Exactamente. Y con respuestas, ¿no? Exactamente, exactamente. Algo que, bueno, nosotros en nuestro ministerio hemos podido ver que la Biblia tiene respuestas para todo en la vida. Claro. Y que muchas veces no se tiene en cuenta. Yo recuerdo la Biblia, yo tenía en la Biblia el horario de trenes, el horario o la guía del metro de Madrid, tal, no sé qué, ¿no? Y cuando alguna vez había alguien que preguntaba, yo abría la Biblia y decía, ¿qué? ¿En la Biblia vas a encontrarte con...? Digo, no, es que lo tengo aquí, pero hay muchos aspectos que desde una perspectiva bíblica pueden dar soluciones definitivas a asuntos, ¿no? Claro. Y para poder transmitir eso sin dar un bibliazo, hay que tener mucha sabiduría y mucha humildad, ¿no? Claro. La clave, Ramón, ahí es que si observas a Jesús primero no estaba polarizado como la política actual, evidentemente. Jesús tenía un pensamiento global, no globalista, un pensamiento global. Él hablaba a una humanidad que necesitaba reconciliarse con Dios. Pero él hablaba también del lado pragmático, vamos a llamarlo así, del día a día. Y él no utilizaba eslóganes por utilizarlos. Él daba una premisa, pero a la vez hablaba de la implementación. O sea, no era solamente darle el eslogan y decir esto es lo que hay y después búscate la vida, sino que de esta manera haz esto, o sea, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. O sea, te da la opción A, la opción B y la opción C. Tú tienes que hacerlo todo el pack completo para poder implementar el pensamiento que Jesús tenía. La política no deja de ser enunciados o proclamas o ideas que en el fondo ni ellos mismos están creyendo que se pueden implementar. Ahora, ¿cuál es la base de un cristiano político, vamos a llamarlo así, con pensamiento político, o que quiera entrar en ese terreno? Precisamente esa, la Biblia como garante de que no solamente tiene enunciados poderosos, sino implementaciones pragmáticas, claras, diarias, que cada uno pueda aplicar. Por eso, no podemos hacer eso sin una base real nuestra, que la Biblia nos funcione a nosotros. Hay demasiada gente que hoy, no voy a decir que predican sin Biblia, pero casi, o que predican solamente desde el humanismo o desde la experiencia de otro. Eso es tan inválido como no hacer nada. Es nuestra base de experiencia, la base, por ejemplo, vuestra, que es tan maravillosa de todo el trabajo inmenso que estáis realizando, es una base que es no solo intachable, sino no se puede refutar. Nadie puede decir, no tenéis los resultados. Es que la Biblia cambia personas. Claro. Entonces, con eso, tú puedes llegar a cualquier político que no sabe por dónde andar y empezar a trabajar desde su corazón y decirle, esto es posible, esto es viable. ¿Por qué? No porque lo decimos nosotros, sino porque la Biblia funciona, porque el Dios de la Biblia funciona, y que como cristianos no queremos daros una nueva manera de ver la política solamente, sino de implementarla, y que esa política sea real, que llegue al ciudadano, que sea justa, redistributiva. Todo eso es el pensamiento que Jesús expresó. Si lo hacemos de otra manera, lamentablemente, lo que vamos a tener, Ramón, es más de lo mismo. Podemos formar un partido, podemos formar una plataforma, pero que hable su lenguaje, no el de la Biblia, claro. Con lo cual no hemos hecho nada. Claro. Decías que el Señor tenía un pensamiento no polarizado. Hoy en día, normalmente, bueno, dentro de la Iglesia,
tenemos, igual que en la sociedad, dos pensamientos polarizados, que es aquellos que están muy cómodos con la derecha, con los pensamientos de derecha, y los que están muy centrados en la izquierda. Y voy a decir que muchas veces se va a los extremos, claro, porque el fundamentalismo religioso nos lleva a extremizar las cosas, claro, ¿no? Y yo el otro día hablaba con un político de Más Madrid. Yo le decía, mire, ¿por qué no nos invitan a sus actos? Claro. Nos están invitando de la derecha porque de alguna forma sienten que somos más afines a ellos, y de la izquierda no nos están invitando. Dice, pues vamos a ver cómo cambiamos eso. Y es que nosotros queremos tratar con ustedes porque son personas que toman decisiones políticas, y queremos que su vida, hace unos días fue el Día Mundial de la Salud Mental, y queremos que los políticos sean sanos mentalmente. Exactamente. Y queremos ayudarles de alguna forma. A mí, según hablabas, me llamaba la atención esa idea, ¿no? Ese pensamiento de un Jesús no polarizado. Exacto. Frente a una sociedad que estaba polarizada también. Estaban los saduceos, los fariseos, y cada uno tenía sus preferencias políticas y decisiones, y era un mundo que estaba muy dividido también, ¿no? Claro, pero fíjate el detalle que Jesús, cuando critica abiertamente a los religiosos de ese momento, los critica no desde la base de sus creencias, sino de la base de sus actos. Claro. Vosotros pedís lo que no hacéis, y por eso sois sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero dinamismo del cristianismo. Y por eso el no estar polarizado significa que podemos albergar a todos, pero sabiendo lo que estamos buscando. Claro. No significa que nos pleguemos a todos. Yo puedo trabajar en este momento determinado con algunos partidos políticos que me han abierto determinadas puertas, pero eso no significa que todos sus postulados yo los abrace, claro, ni mucho menos. Ni mucho, estaría bueno. Hablé con cierto líder político importante hace poco, y él me dijo, nos necesitáis a nosotros. Y yo le dije, no, te estás equivocando, te estás equivocando. Y le dije abiertamente, yo soy la sal de la tierra y la luz del mundo, y la iglesia es eso. Con lo cual, si algo tienes que hacer en España, lo tienes que hacer contando con nosotros. Eso significa que al final nosotros somos los que tenemos que tener el valor o en ser conscientes de nuestro valor. Nuestro valor no se aplica por un ministerio, no se aplica por un nombramiento. Nuestro valor se aplica por la redención que tenemos y por la vida que experimentamos, la experiencia que tenemos y la palabra de Dios, que es nuestro manual de conducta. Eso significa que cualquier político que se arrima a nosotros sabe que de por sí no debemos estar polarizados, porque nuestro pensamiento, ahí sí, utilizando la palabra que lamentablemente alguna extrema nos ha quitado, ahí sí que somos inclusivos, pero la inclusión correcta, claro, la inclusión de que amar al prójimo no está supeditada al carné que tenga en su bolsillo. Amar al prójimo es amar al prójimo, y no hay más. Y es la manera correcta de poder interpretar al mundo en el que vivimos. Es complicado, es verdad, en un mundo polarizado en el que vivimos políticamente, amar al prójimo, pero se nos llamó a eso. Si se nos hubiera llamado a otra cosa, la estaríamos realizando. Ahí está la grandísima diferencia también entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto hay algo que se cumple, que es la ley del amor, la fe que camina a través de la carretera del amor. Sin el amor no podríamos hacer nada. Por eso una de mis bases principales en el trabajo que desarrollo es enseñar a la gente a amar y a servir como político. Sí. Porque si no, no se podría hacer. Hay dos controversias. Por un lado, es que la Biblia habla de los religiosos que se suben al poder político, y son atraídos y se enamoran del poder, y entonces son absorbidos por aquellos que están teniendo cierto poder, ¿no? Y por otro lado está esa autoridad espiritual que uno puede tener, y que nos anima a que haya personas que participen en el mundo político de forma activa, es decir, participando en el sistema que tenemos en España es partidista, entonces tienen que estar involucrados en partidos políticos, ¿no? Claro. Una cosa es que tú estés en un partido político y otra cosa es que seas enamorado y que
cabalgues encima del poder, ¿no? Es decir, la imagen de Apocalipsis, ¿no? Claro. Ahí hay una tensión que debe de haber en las personas que participan en la política, ¿no? Claro, por supuesto. Pero fíjate, y voy a aludir a ti directamente, porque en la presentación en la que participaste de mi plataforma, tú dijiste una palabra muy sabia que luego la hablé durante bastante rato con mi esposa. El problema no es la corrupción, sino el corazón corrupto. Entonces, ahí está la gran diferencia. Creernos lo que somos, si hemos sido de verdad dignificados por la salvación de Cristo, significa que la corrupción no tiene que formar parte de nosotros. Entonces, a mí no me preocupa. Si yo voy a entrar en política, que me digan es que te vas a contaminar, es que ¿por qué? Porque por ser abogado también uno se tiene que contaminar. Es la corrupción que tenga dentro. Mientras que yo tenga paz, yo sepa lo que estoy haciendo, yo tenga ese autoliderazgo que hablamos al comienzo por ese Espíritu Santo, voy a trabajar siempre en un terreno muy escabroso, obviamente. Siempre va a haber esa tensión, siempre va a haber ese momento, y a mí ya me ha ocurrido, el momento donde alguien te ofrece. Claro. Es obvio, porque es normal, porque ese es el juego natural. Eso es como decirle a la persona alcohólica que es un pecador y se va al infierno. Sí, será verdad, pero es que tampoco sabe hacer otra cosa que agarrarse una botella. Claro. Muéstrale la luz y a lo mejor en el momento que se la muestres va a cambiar de opinión. Claro. Así es ese terreno. Yo, el testimonio que estoy teniendo este último tiempo, sobre todo en el Parlamento Europeo, es muy significativo, porque estar en ese estamento con determinadas personas que hasta hace unos días yo veía en televisión, sentarme con ellos, compartir, me ha demostrado que ellos podrán ser, sin ánimo de ofenderlos, todo lo corruptos que ellos quieran ser, pero ahí, la luz sigo siendo yo. Claro. Y yo soy el que tengo no solo mi honor, sino la obligación de que esa luz proyecte para que ellos lo vean de otra manera diferente. Y eso me está pasando. Claro. Significa que se puede hacer. Si me quiero corromper, me voy a corromper, pero eso ya ni es problema de la Biblia, ni de Dios, ni de cristianos en política, es problema de Ricardo Álvarez. Claro. Entonces, porque alguien lo haya hecho, no significa que todos lo hagan. Es evidente que el grado o la cota de poder que uno puede tener a nivel político puede ser más o menos importante, pero eso no significa que te tengas que corromper. Al contrario, yo creo, en mi caso, eso me sirve todavía para ser una especie de adalid y decir, aquí estoy yo para demostrar que se puede hacer. ¿Por qué no se va a poder hacer? Claro. Y que encima digan, este no es comprable, no se vende ni a un lado ni al otro, entonces me da la confianza de que como no le puede comprar yo, tampoco le va a comprar el otro. Exacto. ¿No? Mira, la Biblia dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas. Yo tuve una experiencia, yo he trabajado en un centro de investigaciones como químico, ¿no? Y, bueno, un aparato, ¿para qué hablar? Un aparato que teníamos de análisis que en un momento dado hubo un problema y el laboratorio donde estaba se llenó de hollín. Cuando yo abro la puerta, enseguida me di cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Pero el hollín hizo que la luz desapareciera. Es decir, hay niveles de oscuridad que pueden impedir que la luz resplandezca, ¿no? Cuando alguien va con el coche un día de niebla, la niebla aumenta el poder de la luz, ¿no? Claro. Te deslumbra tu propia luz. Pero en este caso era lo contrario. Es decir, puede haber tal grado de maldad que tu luz no penetra. Claro. Pero esos son casos muy extremos. Normalmente una pequeña luz hace que las tinieblas se vayan marchando. Claro. Salvo un lugar de poder diabólico tan fuerte que necesitas otra estrategia diferente. Claro, claro que sí. Mi estrategia, ¿qué fue? Tomar aire, ir, apagar el aparato y abrir las ventanas. Claro. Al final se fue. Claro, claro. Pero fíjate que es tan sencillo como eso, Ramón. Sí. A veces nosotros lo complicamos tanto, o queremos hacer tantas cosas, incluso místicas, o no sé cómo llamarlo, que al final lo complicamos todo. Y lo que he aprendido en este tiempo, después de trabajar, y me imagino que tú lo sabrás también, hay una gran diferencia en el caso de políticos entre el personaje y la persona. Hay una gran diferencia. Claro. Yo tuve una cena en Bruselas con cierto personaje, cierta persona, muy, muy conocida, muy mediática. Que bajó del personaje a la persona al estar en la mesa. Exactamente, en la mesa hablamos con la persona. Pero fíjate qué curioso, después de una hora y media de sobremesa, de hablar de todo, de preguntarme quién era yo, de poder, de repente le dicen, ahora tenemos que ir a tal sitio, la persona se transformó otra vez en el personaje. Entonces significa que ellos tienen que vivir esa dualidad
a nivel político. Es una esquizofrenia. Exactamente, es una esquizofrenia. Ahora, yo decido vivir en su esquizofrenia o decido vivir en mi libertad plena que tengo en Cristo. Con lo cual, para mí, su esquizofrenia no me impresiona. Es parte de su personaje, pero sí tengo que poder llegar a esa persona por dos motivos. Primero, porque evidentemente, como soy luz, tengo que llevar esa luz que tengo, que es Cristo, que pueda entrar en su corazón. Y segunda, también para utilizar el poder de la influencia positiva. Es decir, no tengo que decirle, ahora que has conocido a Jesús, ahora todo va a cambiar. Sí, todo va a cambiar, pero él tiene que procesar, tiene que trabajarse, hacer ese discipulado con esa persona. Y eso es día a día. Eso es entendiendo que muchas más veces de las que te gusta va a aparecer el personaje, pero sigue estando la persona. Y a mí no me va a afectar. O sea, hay gente que dice, es que me prometió el político, es que me dijo, pero es que no promete desde la persona, promete desde el personaje. Entonces, ¿para qué te vas a complicar la vida? Y que encima, si tú vas a buscar un beneficio, ya te estás prostituyendo. Correcto, totalmente. Eso, en los foros donde me muevo, cristianos, en algunos momentos, me han llegado a decir, qué bueno que estés en política porque así vamos a conseguir la licencia de... O sea, me parece la forma, con todo los respetos, más ruin de expresar un trabajo, primero mi trabajo, al que se debe por lo menos un respeto, pero la manera más ruin de tratar a un político. O sea, y a mi persona, ¿qué me vas a utilizar para tus beneficios? Creo que en el fondo tú estás más corrompido que él, claro. Porque a lo mejor él se quiere acercar de manera honesta a ti y tú te estás acercando de manera deshonesta. Creo que tenemos que cambiar ese chip. Es así, de tremendo. Qué importante es... el tener una visión clara de lo que uno pretende, ¿no? Hablabas antes de el personaje y la persona, pero y uno se puede escandalizar, pero es que en las iglesias, en nuestras congregaciones ocurre lo mismo. Exacto. Es decir, yo a veces comparto, ¿no? Dice, hay personas que cuando entran por la puerta de la iglesia, de repente les salen unas alitas en la espalda y una corona brillante, blanca, y están allí y parecen santos, y cuando salen de la puerta de la iglesia, ¡plum! Otra vez les salen las alas negras y el tridente, y se van, y dices, esa esquizofrenia y esa hipocresía, porque ya en la iglesia podemos hablar de hipocresía en eso, es aparentar ser lo que uno no es. Exacto. Y hay muchos políticos, igual que muchos, puede haber industriales o técnicos en diferentes áreas, que quieren aparentar lo que no son. Claro. En el mundo universitario pasa lo mismo. Claro. Hay personas que hinchan su realidad y luego resulta que no es así. Separatas que nos llegaban de diferentes universidades del mundo diciendo cosas que decías, esto no puede ser. Intentas ponerlo en práctica en tu laboratorio y no funciona. Claro. Esto es mentira. Claro. Porque es una de las monedas de cambio más comunes en el mundo. Claro. Y dices, bueno, esa es la realidad. Es la realidad en el mundo político, en la universidad y en la iglesia, desgraciadamente. Exacto. ¿No? Entonces dices, y tenemos que luchar contra esa hipocresía en todos los sitios. Yo a veces escucho a una persona predicar y digo lo que decías antes y lo que decía el Señor, no hagáis lo que hace, hacer lo que dice. Claro. Porque Él dice una cosa y hace otra contraria. Eso es hipocresía. Sí. Esa la vivimos en el orden del día. Yo creo que esa esquizofrenia está tan palpable y tan real que al final, si no somos capaces, no quiero decir la palabra erradicar, pero sí manifestarla porque eso oculta muchas cosas, Ramón. Nuestro evangelio, más en este tiempo, yo vengo de la vieja escuela, por decirlo así, aunque puedo parecer más o menos joven, pero llevo en esto muchísimo tiempo. Claro. He visto tantas cosas, he visto tantos pastores, he conocido tanta gente, que me he dado cuenta que hemos normalizado ciertas cosas. Hemos normalizado la doble vida. No hablo de vidas oscuras y pecadoras, la doble vida, la que tú decías, de púlpito una cosa y fuera de púlpito otra. Lo hemos normalizado, incluso le damos hasta argumentos. Es que es humano. Bueno, sí, claro, todos somos humanos, pero eso no nos da licencia para hacer lo que nos dé la gana. La base justa del cristianismo tiene que ser la gracia, pero la gracia, el único precio que no pagamos es el que ya está pagado, pero nosotros sí tenemos que pagar un precio con respecto a nuestras vidas, a nuestra responsabilidad individual de que esa gracia
gracia no sea contaminada y manchada. Por eso tenemos que hacer un autoanálisis y que las iglesias sean el lugar donde la gente se encuentre consigo mismo. Yo siempre hablo de esto, de reconciliarse con Dios básico, de reconciliarse con Jesús básico, pero ¿qué? De reconciliarnos con nosotros mismos. Ahí está uno de los grandes problemas, y la mayoría de la gente que tiene esa doble vida, ese doble personaje o ese personaje, son gente que nunca se atreverían a decirle a un hermano, a un pastor: mira, tengo este problema. Y tienen que tener toda esa pantalla o esa fachada. Yo creo que eso viene de los dos lados, ¿verdad? Viene también de un liderazgo a veces inmaduro, que pretende tener a su alrededor angelitos y que todos digan siguana todo el tiempo, y también de la gente que no es capaz de abrirse a nadie, ¿no? Creo que es una propia... No le puedes ayudar si no se muestra como es. Exactamente. Pero luego está el hecho de la integridad en el liderazgo y en aquel que pretende introducirse en un mundo... Claro, si tú participas del mundo de la política con los mismos parámetros que tienen los políticos, claro, eres irrelevante. Exactamente. Y sin embargo, si hay integridad en ti, yo el otro día, en esa misma reunión, y ahora vamos a entrar un poco en eso, nombré a un político que estaba presente, porque creo sinceramente que es un hombre honesto, ¿no? Y dices, encuentras gente honesta en la política. Claro. Cuando dices, no, es que todo es corrupto, dices, no, hay gente honesta, claro, que necesitan apoyo, porque muchas veces el honesto es el que menos promocionado es, porque es el trepa, el que consigue las posiciones. Pero qué bueno que descubramos al honesto y lo proclamemos, porque dice la Biblia que al que se merece honra le demos honra. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, qué bueno que desde esa perspectiva dices, no, yo el otro día le decía a un político también, y mira, vosotros, bueno, más o menos son gente con una base moral católica, y dices, yo me fío más de ti que de algún político evangélico, claro, que es aparente, que tiene... que te dice una cosa pero está pensando otra, y cuando disciernes eso dices, no me interesa esta persona. Claro. Igualmente los políticos, cuando ven integridad en ti, dicen, esta persona me interesa. Exactamente. Porque me va a decir no lo que quiero escuchar, sino lo que piensa realmente. Exactamente. Y entonces voy a tener, para poder sopesar por lo menos una opinión que no es palmera, que no es de aquel que me aplaude todo lo que Exactamente. digo. Entonces, qué bueno que sea así. Y bueno, a lo que íbamos, tenemos aquí el nombre, Anoten, o Anocen. Anocen. Que eso está en ¿qué idioma? En griego. En griego. En griego. Y yo digo, ¿será inglés? Bueno, es en griego. El griego, que es uno de los idiomas en los que está escrita la palabra de Dios, y imagino que el nombre viene por algo que tiene que ver con eso. ¿Qué significa? Cuando empecé a darle vueltas al nombre de la plataforma, no es fácil, a veces tienes 100.000 nombres encima de la mesa, pero estaba leyendo justamente el texto de Jesús con Nicodemo. Y esa palabra, nacer de nuevo, me saltó. La había oído 10 millones de veces, seguro. Pero ese día me saltó. Y tengo un pequeño Nuevo Testamento en griego y busqué la palabra. Y era esta palabra, anocen. Anocen significa nacer de nuevo o lo que nace del cielo. Y para mí fue muy desafiante, porque digo, esto no lo va a entender la gente. Pero entendí el mensaje profético detrás de esto. Entendí que esto era una declaración de intenciones total de la plataforma. Es decir, no quería hacer algo más de lo mismo, no quería hacer un partido político ni una plataforma sencillamente por hacerla, sino que fuera de verdad, no de manera presuntuosa, sí de manera honesta, que nazca del cielo. Que de verdad lo que yo haga y lo que haga la gente con la que voy a trabajar y la que estamos trabajando sea nacido del cielo, que sea un factor diferencial, que no sea el relato que otros tienen y que nadie compra, sino que de verdad llame la atención sencillamente por la honestidad, por la transparencia, por la mente crítica, por esas cosas que a veces tanto falta entre nosotros y que se tiene que introducir en la sociedad. Lo que nace del cielo es sencillamente aquello que es el consejo de Dios, el buen consejo de Dios a la tierra, que es tan hermoso, tan rico, tan nutrido. Y no soy el único que lo tiene, pero en este caso considero que puedo bajar ese consejo y llevarlo a ese área tan complicada que es la política. Sí, hablas de plataforma.
Una plataforma, a mí la idea que me viene de una plataforma es que es algo liso y que tiene una amplitud, ¿no? Exactamente. Entonces, no es la idea de un llanero solitario, sino imagino que alrededor hay un grupo humano de personas que están involucradas en esa visión, ¿no? Exacto. Estoy creando y ya tengo un grupo diverso. No todos vienen del mundo evangélico, vienen de otras corrientes cristianas, pero decidí, número uno, que mi plataforma no fuera una plataforma pro vida más, de esas hay muchas. Lo que quería hacer es un punto de unión también. Que alguien, esas plataformas que a veces no han sido escuchadas o no están en sitios representativos, a través de la plataforma, de ese punto de encuentro, podamos ayudarlos a expresar una voz en los lugares donde se deciden las cosas. Ese equipo que tengo pues es multidiverso, pero lo he buscado intencionalmente así. No he querido un equipo totalmente correligionario y polarizado y que todo lo que yo diga así, sino que necesito que también dentro del equipo haya ese pensamiento crítico. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Estamos despistándonos del objetivo? Por eso la plataforma lo que dice es un espacio amplio donde caben muchos. Un equipo de trabajo, pero también donde caben colateralmente un montón de gente. Trabajo con diferentes asambleas, con diferentes grupos, tanto en Hispanoamérica como en Estados Unidos, que estamos unidos en el mismo pensamiento, y lo que yo intento hacer es unir sinergias. Es decir, ¿qué hay de bueno aquí? ¿Qué hay de bueno aquí? ¿Qué puedo aplicar en España? ¿Qué puedo aplicar en Europa? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer esto? Esta es la base de mi plataforma. No tengo ningún interés en ser llanero solitario. Eso es otro gran peligro que tenemos en la Iglesia evangélica hoy día. Necesitamos gente de cuerpo, gente que sepa trabajar, gente que no tenga miedo a mezclarse con la sociedad y que sepa que la sociedad demanda hoy más que nunca la sal y la luz que tenemos nosotros. Para eso hay que ser absolutamente transversal en algunos momentos. Yo me muevo con movimientos ortodoxos dentro de la Iglesia Católica, me muevo con la Iglesia Católica, me muevo con movimientos evangélicos. Ahora el 3 de diciembre estaré en el desayuno de oración del Parlamento Europeo, donde voy a encontrarme multitud de cristianos, de coptos hasta ortodoxos tradicionales. No le veo problema a eso, porque la base de mi plataforma es precisamente esa, que todos podamos caber para un bien común, un frente común, que es no solo defendernos. Yo quizá me cansé ya tanto de defendernos para empezar a hacer una acción real. ¿Qué vamos a hacer por la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué propuestas tenemos para cambiar determinadas cosas desde el prisma cristiano? No solo evangélico o denominacional de mi ministerio. Para eso, desde un púlpito se puede hacer perfectamente. La plataforma es eso, un espacio donde todos converjan, donde todos puedan hablar. Es difícil, es complicado, mi labor no es nada fácil, pero yo soy consciente de que no me metí yo solo en esto, Dios me metió en esto. Claro. Yo en la presentación que tuvimos hace 10 días, creo que era, ¿no? Me llamó la atención que había personas que estaban apoyando aquello, desde partidos políticos, representantes de partidos políticos, desde posiciones relativamente altas dentro de los partidos, personas que desde diferentes países que también, aunque no estuvieron físicamente, dejaron su mensaje. Por ejemplo, Gerardo Amarilla bueno, Parlamento y Fe, etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre muy conocido y reconocido, amigo nuestro también, y que están en posiciones que no tienen necesidad de ir medrando, sino que ellos tienen ya su posición y su realidad, ¿no? Y sin embargo están apoyando este tipo de cosas. Y lo que decías tú, no es solamente para España, no es solamente para Bruselas, sino que es una plataforma más amplia, ¿no? Exactamente, sí, porque en el fondo esto puede servir para, y no es mi pretensión de que yo sea el único, obviamente, pero puede servir para que muchos podamos hacer un cambio real. Yo entiendo los conceptos, Jesús viene pronto, yo entiendo todo eso, yo no soy irrealista, pero yo no quiero que Jesús venga y me encuentre criticando o haciendo la nada. Yo necesito que me encuentre activo, que con lo que Él me ha dicho lo realice, que el evangelio que le costó la vida, o la salvación mía que le costó la vida, tenga algo más
que es importantísima la salvación, por supuesto, pero tenga algo más de proyección en la sociedad. No me puedo quedar con una iglesia llena solamente, Ramón. Eso es magnífico. Puedes tener un templo de 5, de 10.000 personas, pero ¿cuánto de eso hace de mella la sociedad? Vemos un ejemplo muy claro. Países que además ahora están siendo perseguidos por su fe, en Nigeria, pero tú ves iglesias multitudinarias con líderes extremadamente millonarios y resulta que esa iglesia tiene cero trascendencia en la sociedad. Nigeria sigue siendo uno de los países pobres de África. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que leer? ¿El Evangelio es solamente para mi salvación o tiene una trascendencia en la sociedad? Entonces mi plataforma es mandar ese mensaje, es que todos unidos podemos hacer que este mundo en el que vivimos sea diferente. Cuando Jesús venga será todo diferente, pero mientras que estemos en la tierra somos la sal y la luz. Fíjate, yo suelo ser crítico con países como Guatemala, donde proclaman que el 60% de la población es evangélica, y digo, y un 10% de la población cristiano eficiente, real, hace que ese país sea un país de bendición, donde los parámetros de generación desaparecen. Claro. Recuerdo el año 92, estuve en El Salvador, decían que eran el 30% evangélicos y yo pedí que se me permitiera hablar un minuto y yo dije, la responsabilidad que tenéis si sois el 30% es de que este país cambie. Exacto. Y hasta la llegada del presidente Bukele, ese país con macro iglesias fue degenerando de una forma tremenda y bueno, entendemos que la realidad del presidente Bukele ha sido una realidad de fe, que no es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Obviamente. Pero sí ha cambiado la sociedad. Claro. Es decir, ahora sí ha habido un cambio desde la fe de personas que tomaron decisiones muy arriesgadas en base a lo que Dios les estaba hablando, que eso es lo que ocurrió en El Salvador. Claro, luego Honduras quiere imitar lo mismo pero sin tener a Dios en medio. Eso es complicado. No lo hagáis, claro, porque vais a fracasar seguro, claro, porque ha sido la gracia de Dios la que ha cambiado las situaciones. Pero si tomas el modelo sin la intervención divina, vas a fracasar porque hay poderes de mucho poder en el mundo espiritual que se transfieren al mundo natural. Claro. Es decir, no lo hagáis si no os ponéis delante de Dios y buscáis el respaldo de Dios, que eso es. Pero Guatemala sigue igual. Es decir, sí. Corrupción, niños pasando hambre, bueno, secuestros, asesinatos, todas estas cosas que son fruto de un mundo diabólico y que una iglesia mayoritaria en el país tendría que hacérselo mirar porque no son sal ni son luz. Claro. ¿No? Y cuando vemos países donde están cambiando las cosas. Vengo de Brasil. En la ciudad donde tenemos la central nuestro en Sao Paulo, que es Guarulhos, el presidente, bueno, el vicepresidente de la Cámara es un pastor evangélico y el prefecto es un cristiano evangélico, su equipo son cristianos evangélicos, están quitando la corrupción del medio. Claro. Ya la gente no contrata con el ayuntamiento por amiguismo, es decir, cambian las cosas, claro, ¿no? Los parámetros, claro, y está cambiando la ciudad. Claro. Sigue habiendo muchos lugares de pobreza, claro, pero se está luchando contra eso. Claro. Y la idea es que no haya un pobre en la ciudad, porque la verdad del Evangelio está cambiando las cosas. Exactamente. Fuimos al despacho del prefecto y lo primero que hace es decir, no, antes de hablar vamos a orar. Imagínate. El claro, político dice, no, porque lo que yo hago, si no está Dios involucrado, no sirve para nada. Imagínate. Es un ejemplo. Anhelamos que esto llegue a ocurrir en España algún día. Sí, claro, y yo no creo que esté tan lejos, Ramón. Sencillamente es hacer bien el trabajo que tenemos que hacer. Tampoco Dios nos pide que seamos Superman, ni que hagamos cosas estrafalarias, ni que hagamos actos proféticos y que echemos sal y que... O sea, eso puedes hacerlo, no tengo ningún problema. Pero la realidad es que hay otras cosas que no estamos haciendo. Claro. Creo que la iglesia es muy buena para hacer sal y luz dentro de la iglesia, pero es fatal en algunos momentos haciéndolo fuera. Sencillamente hagamos el trabajo. ¿Cómo puede alguien participar en esa plataforma?
Primero contactando con nosotros. Tenemos una página web habilitada que es el paraguas de todo lo que hago, que se llama estrategiasemergentes.com. Ahí estoy trabajando en diferentes modelos y uno de ellos está la plataforma. También en mis redes sociales pueden buscar @plataformanocen, mi página personal ricardoalvarez.oficial. Pero lo importante de poder trabajar con la plataforma es decirles a los que quieran que primero no es una plataforma, por decirlo así, ideológica cristiana o evangélica. No estoy buscando que los que vengan sean perfectos o que tengan grandes cargos. Lo que estoy buscando es gente que trabaje, que quiera trabajar por la sociedad en su pequeño lugar, que puede ser el ayuntamiento, que en la ciudad en la que vive, como en la comunidad autónoma, como en el parlamento, donde sea. Esas personas que tienen de verdad hambre de cambio pueden contactar conmigo y ahí estamos preparando, y esa va a ser nuestra primera iniciativa, unas mesas de trabajo con jóvenes, con aquellos que tengan esta inquietud, para hablar de política cristiana, pero con sinceridad, admitiendo ideas, cómo podemos implementarlo en la sociedad sin estar mediatizados. Sacarlo, la política, o sacar el pensamiento político de los edificios de iglesia para llevarlo a la calle y para dejar de ser teóricos para convertirnos en prácticos. Y ¿puede estar alguien afiliado a algún partido político? ¿Puede estar...? Totalmente. Es decir, no hay problema. No hay ningún problema. Por lo menos por parte de la plataforma no. Si luego el partido tiene alguna pega, será otro asunto. Eso me está pasando ahora con algunas personas. El partido tiene una política obvia de partido y la persona quiere hacer otra cosa, pero hasta el momento esas personas están trabajando a nivel individual o personal conmigo, con lo cual el partido, si tiene que decir algo, dirá mañana. Pero yo creo que ese movimiento de gente, de masa que necesitamos para la sociedad, masa pensante, de gente que piense, es urgente que entre no solo en mi plataforma, sino en foros como lo que yo estoy haciendo. Que podamos introducir el pensamiento cristiano sin cortapisas, con honestidad, admitiendo errores porque los tenemos, Ramón, pero también valorando nuestras virtudes, que son muchas, y esas virtudes no son del individuo, son del evangelio en sí mismo y en la gracia de Dios con nosotros. Que seamos totalmente transparentes y admitir que en lo que nos hemos equivocado podemos rectificar. Y si que en algún momento hay alguien corrupto entre nosotros, pues habrá, pero no dependerá de la plataforma ni al Dios que representamos, depende de la persona individualmente. Claro. Volvemos a estrategias emergentes. .com. Estrategiasemergentes.com. Es que creo que es importante que si alguien está interesado, sí, claro, por supuesto, y que no tiene exclusividad, sino que puede ser compatible con otros compromisos. Y qué bueno que también no solamente hay que llevar la Iglesia al mundo de la política, sino también llevar la responsabilidad política a la Iglesia. Correcto. Que ese es el gran problema de países como Guatemala, que está diciendo no hay responsabilidad en la Iglesia sobre el hecho político, porque lo único que hace la Iglesia es criticar lo que hacen los demás, en lugar de decir, bueno, pues remángate tú y ponte a hacer política. Es posible que a lo mejor los pastores no puedan porque deben de centrarse en la Iglesia, pero qué bueno que haya miembros de... Claro. Una vez me decía a mí un notario, bueno, ¿quién hay de relevancia en el mundo evangélico en España? Hay muchas personas que han ocupado lugares de mucha trascendencia, pero normalmente en la trastienda. Claro. Y han sido buenos consejeros alrededor de políticos y han estado detrás. Pero puede llegar el día en que haya realmente hermanos evangélicos trascendentes en el mundo de la política y sobre todo que puedan, en los círculos en los que se mueven, transformar la realidad de un mundo corrupto, como hablábamos, en un mundo donde haya honestidad y donde esos políticos hagan que la sociedad cambie. Exacto. Un príncipe honesto hace mucho beneficio. Digo porque la Biblia habla de, los principados. Está claro. Está claro. Hace mucho bien y el pueblo le va a alabar a aquel que va a actuar de esa manera. Estamos terminando nuestro tiempo y a mí me gustaría no terminarlo sin antes
ponerle a Dios delante. Claro que sí. Y a mí me gustaría que nos dirijas en oración. Claro que sí. Y bueno, luego terminamos con las despedidas. Vale. Vamos a orar primero. Claro que sí. Padre, te damos gracias por el inmenso valor, Señor, que tiene el poderte servir, Señor. La gran honra de hacerlo en cualquier segmento de la sociedad y en este caso hacerlo a través de la política, Señor. Gracias porque tu mandamiento sigue siendo el mismo, Señor, que amemos a la humanidad y que podamos proyectarle la vida de Jesús. Por eso te pido ahora, tanto a los que han estado en este programa, han escuchado lo que se ha dicho, como a nosotros mismos, Señor, que nos des ese bautismo de sabiduría, de humildad, de falta de que nos aislemos, Señor, de la soberbia, de tanta cosa que ha hecho polarizar nuestra nación y nuestro continente, y seamos concretos, Señor, que la sal y la luz que tenemos dentro se pueda proyectar a la nación y que esta nación que ha perdido tantos valores vuelva a recuperarlos por tu gracia. Queremos ser instrumento. Tú elegiste a nosotros, a cada uno de nosotros, como vasijas de barro para depositar tu poder, Señor, y tu gracia. Por eso queremos estar a la altura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias también a ti por... Nada. Antes de empezar el programa decía, mira, las visitas de los amigos que venís aquí bendicen nuestro estudio, nuestro medio, y también enriquecen a aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Yo creo que es importante que el mundo evangélico, sobre todo, bueno, las personas que nos oyen y que nos ven, ¿no?, puedan tener criterios sobre las cosas que están pasando y que piensen que hay alternativas y que hay iniciativas de personas que están preocupadas por el futuro de nuestra tierra y al final con el propósito de que sea Dios glorificado, ¿no? Amén. Y Anotem puede ser un zen, puede ser un instrumento de Dios para manifestar su gloria en lugares de poder. Y por eso animarte. Gracias. Y a aquellos que están involucrados contigo a que podáis ser trascendentes, ¿no?, en las cosas que ocurran alrededor. Amén. Reitero mi agradecimiento por tu presencia aquí y también a aquellos que nos ven, nos escuchan, les damos gracias por aguantarnos y estar aquí con nosotros y deseándoles que un día más, que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos, que Dios les bendiga.